Estábamos, exacto. Entonces, Bien, bueno, pues yo os estaba contando que la importancia de esta película del año 41, o por qué la India hace una película sobre Alejandro Magno en el año 41, la primera película sobre Alejandro que se hace. Pues básicamente es porque es una película en la que se va a retratar al invasor occidental en el contexto en el que se pide la independencia. La India, en este contexto, pocos años después, en el 47, ya va a ser independiente. Y entonces, esta película lo que hace es analizar la figura de Alejandro Magno no como el gran héroe occidental que conquistó el mundo, sino como el colonizador de un territorio que acaba siendo vencido y al que se acaba echando. Por lo tanto, la India lo que está diciendo aquí con esta película no está solo contándonos, por eso lo de la doble contemporaneidad, no nos cuenta solo la historia de Alejandro de Macedonia, nos está contando: señores británicos, ustedes, como ya lo hicieran los claro, griegos, unimos. han venido a nuestro territorio y nos han colonizado. Pero la India, como ya lo hiciera en tiempos de Alejandro, va a unirse y va a conseguir que ustedes se marchen y seremos, por lo tanto, independientes. Entonces, lo que vamos a tener en esta película en realidad es un relato completamente modificado que va a estar al servicio del contexto contemporáneo en el que se hace la película. Hay, evidentemente, un respeto por parte de la historia, pero el relato se modificará porque esta película va a lanzar un mensaje al pueblo de la India. Una película que fue incluso prohibida en las guarniciones militares de los británicos porque se podía considerar que iba a, digamos, ser contraproducente si lo veían los militares en ese contexto. Por eso hablamos de esa contemporaneidad que dice ahí entre el colonialismo y la independencia, porque Alejandro representaba, los indios juegan muy bien ese papel de ir a la historia para reescribir su historia. ¿Y cómo lo hacen? Basándose en hechos que ya se conocen y lanzando un mensaje todavía más potente. Las siguientes diapositivas lo que podemos ver son algunas imágenes de esta película, por ejemplo, con esas recreaciones en la parte superior de lo que sería Babilonia o lo que sería la antigua Persia, ese espacio conquistado por Alejandro. Hay todo, evidentemente, todo hecho en estudio. Y luego lo que vamos a ver, por ejemplo, en las imágenes que tenemos es las representaciones de de Poro, del que no se tenía mucha información en ese momento y se sigue sin tener mucha información, porque era uno de los rajas que había en la India, uno de los reyes, que es el que se opuso de alguna manera más firmemente a la invasión de Alejandro. Entonces se va a configurar la idea de un poro que va a unificar a la India, cuando en realidad sabemos que no era la historia así. Hasta el punto que en la siguiente imagen, por ejemplo, vamos a ver a ese poro subido en un elefante. De esto sí se nos habla en las fuentes, es decir, aquí tenemos ese respeto, pero luego en la imagen que tenemos en la parte de la derecha, lo que estamos viendo es a Poro saludando o despidiendo a Alejandro junto a Ambi, que era uno de sus rivales en el contexto real, de lo que nos cuentan los historiadores, es decir, ellos no eran amigos. Y aquí se nos representa igual. ¿Por qué? Porque significa que, aunque la India sean religiones diferentes y gente muy distinta, van a unirse para conseguir un objetivo común, y es echar al invasor. Alejandro, en el contexto histórico, el Reino Unido en el contexto colonial. Mm. Uno de los elementos también interesantes es que en estas imágenes que podemos ir viendo se va recreando pues parte de lo que son los restos arqueológicos que nosotros tenemos y que conocemos, por ejemplo, la antigua Persia. Se van a crear imágenes que están completamente descontextualizadas, como ese Alejandro con una especie de cuadro o de foto prácticamente de Roxana a la que la está venerando, porque se nos va a presentar un Alejandro que es un poco marioneta de Roxana. Roxana es la que va a manipular todo y va a conseguir que Alejandro se marche. Pero si nos fijamos, estamos con una representación del espacio en el cine en el que no importa tanto que sea realmente el atrezzo el que refleja la época, sino que lo que nos interesa es contar que
Poro vivía en un gran palacio, que era un rajá, en un palacio lujoso y rodeado de muchos lujos, y eso lo podemos ir viendo. Cómo Alejandro llega a Persia, lo más identitario, identificativo de la antigua Persia son esos toros alados, esos que podemos ver y que siguen existiendo, que tenemos incluso aquí, por ejemplo, en el Museo del Louvre, tenemos una sala dedicada a ellos. Entonces, se van a coger estos elementos, se van a descontextualizar. ¿Y por qué lo van a hacer? Pues porque al final para los indios lo que más importa es el mensaje que lanzamos. No es tan importante el rigor histórico como el mensaje. Por lo tanto, si yo esta película la analizo desde el punto de vista del historiador puro y duro, pues es una película catastrófica. En cambio, si yo la película la analizo con la perspectiva de qué dicen los textos, cómo lo cuenta la película, por qué la película lo cuenta así, vamos a entender el mensaje, es mucho más enriquecedor. Y esta es una de estas ideas que yo quiero que de alguna manera que entendáis, y es que cuando hablamos de cine historia no tenemos que hablar de un calco o una reproducción de lo que dicen los textos en la pantalla, porque es imposible hacerlo. Y porque tenéis que pensar que, como decía Heródoto, que es el padre de la historia, pues que al final la historia la cuentan los vencedores o la cuentan, es un relato subjetivo construido por unos que algunos aceptamos como válido porque igual es el único que tenemos, pero que vamos construyendo con otras informaciones que nos van llegando. Así que tenemos que intentar entender que también una nueva construcción del mundo contemporáneo, por eso lo de construir y reconstruir, se hace a través del audiovisual. No porque sea real lo que pasó, sino porque nos está contando otro momento importante. Que lo mismo va a pasar en el caso de las películas occidentales. Si pasamos la siguiente diapositiva, ya nos vamos a la primera película conocida, vamos a decir, por el público occidental, que es Alejandro Magno de Robert Rosen del año 56. Una película que, bueno, pues fue todo un éxito. En ese momento digamos que cuando se hablaba de Alejandro todo el mundo la conocía. Una película que sigue la historia y sigue las fuentes casi milimétricamente, una película que nos narra cronológicamente la vida de Alejandro y una película en la que, bueno, pues sí que para hilar y para conectar secuencias, pues se van a ver incursiones y suplantaciones de algunos personajes y sobre todo una película en la que va a indagar el relato mucho en la psicología del personaje. No es una película en la que la historia o los hechos de Alejandro sean tan importantes como lo es la personalidad de Alejandro. ¿Por qué es importante la personalidad? Pues porque si estudiamos un poco la obra de Rosen y sabemos quién es, nos vamos a dar cuenta de que al final el director está trasladando los traumas que tiene personales a la figura de Alejandro Magno. Por lo tanto, es una película que habla de la historia, pero al mismo tiempo habla de la psicología contemporánea de los años 50, de un señor que tuvo que salir de Estados Unidos porque fue acusado dentro de ese proceso de la caza de brujas de comunista y uno de los que delató a muchos de sus compañeros, por lo tanto se creó la enemistad con muchos. Todo ese bagaje personal de Rosen como director, que ha hecho muchísimas otras películas, se traslada de alguna manera al rol de Alejandro Magno y el director utiliza al personaje a través de de los hitos históricos que acontecieron desde que nace hasta que muere, lo que hace es trasladar todos sus conflictos psicológicos familiares, el hecho de estar fuera. Es una película que se rodó en España, precisamente, y que también tiene mucha descontextualización porque, repetimos, hay que adaptarse un poco a la interpretación del espacio para que el mensaje pase. Ahora entenderéis mejor. Entonces, en las siguientes diapositivas lo que tenemos es, bueno, pues algunas secuencias, ¿no?, de esa Grecia de Alejandro con Aristóteles, esa Grecia de mármoles pulidos y limpios, que sabemos que no era así, pero que es un poco la Grecia que vemos hoy en día. Todo esto tenía color, pero en la película pues no se va a representar, ¿no? O vemos como, por ejemplo, las relaciones entre personajes en las que se van contando las cuestiones madre,
que tenía con su madre, con otros personajes. La India, en este caso, en la siguiente diapositiva, aparece solo en este contexto, es decir, en una especie de mapa en el que se representa el Hidaspes y se representará, bueno, pues el río que va a cruzar y la batalla que tendrá, pero no aparece en mención. Directamente el director va a pasar a ese regreso y a muerte en Babilonia. ¿Por qué? Pues porque seguramente la India era el contexto del que menos se conocía y el director no vio necesidad en desarrollar toda, más la psicología del personaje en ese territorio. El resto de imágenes, pues tenemos un poco distintas batallas, la batalla de Gránico, vamos a ver también las bodas de Susa, o las representaciones de la antigua Babilonia, con esa necesidad romántica que se tiene a partir del 19, ¿no? De la recreación de todo lo que es clásico, pues que se va a trasladar de alguna manera también a la pantalla. Pero lo que es interesante de esta película, bueno, aquí podéis ver en esta imagen, por ejemplo, también esa representación de lo que sería una de las jaimas, por así decirlo, de las tiendas de la antigua Persia, ¿no? Cuando llega Alejandro y derrota a Darío, todo muy estereotipado a partir de los restos arqueológicos que se tienen y evidentemente muy descontextualizado porque sabemos que no era tal cual se nos está representando. Pero también es muy interesante analizar en esta imagen que tenéis, por ejemplo, cómo de esa película se hacen muchos carteles, sobre todo en el contexto alemán, en los que se representa o se recupera la figura de Alejandro desde ese romanticismo del gran conquistador, del gran héroe, en el que ya tiene casi como esa, se le da un poco ese carácter autoritario, del autoritarismo que va a estar muy presente también. Pensar que venimos de dos guerras mundiales, de personajes que se han demostrado, que se han mostrado también representados de esta manera y por lo tanto los carteles también es una manera de abordar la historia antigua muy interesante, que a veces nos centramos en la película, pero es muy interesante ver cómo se analizan estos carteles. Tenéis un libro que se llama Elas on Screen, que creo que lo tenéis incluso a disposición de descarga, en el que, por ejemplo, hay un artículo dedicado al análisis de los carteles de esta película de Alejandro. Por eso os los he puesto aquí. Y de esta película, pues nos vamos a la última de la que os hablaba, que seguramente es la, vosotros quizá no la conocéis, pero fue la película que... Esta fue la película que más éxito tuvo, que fue muy criticada por muchos historiadores, que a otros consideraron que estaba muy bien hecha. Es una película que contó con Robin Lane Fox como asesor histórico y es una película larguísima, es una película, yo no sé cuántas veces he visto esta película y cada vez es más larga, pero es una película que está, en realidad está muy bien hecha porque intenta juega con el audiovisual. Oliver Stone es un director que sabe mucho de cine y juega muy bien. Entonces, va a fusionar batallas porque lo que le interesa es la espectacularidad, la épica cinematográfica que está de moda en los años 2000. Tenéis que recordar que el peplum, que es el cine sobre el mundo clásico, había desaparecido prácticamente, tuvo una época muy, muy importante de esplendor y que a finales de siglo prácticamente ya no se hacían películas del peplum. ¿Cuál fue la película que lo revitalizó? Pues precisamente la película de la que hoy habla casi todo el mundo, aunque será la segunda parte, Gladiator, El Gladiador, fue la película que volvió a poner a este tipo de cine en las salas de cine, que volvió a llamar al público. Y entonces, a partir de aquí empiezan a hacerse más películas de este género. Películas grandilocuentes, donde las batallas son espectaculares, donde la técnica cinematográfica ahora ya hace gala de una maestría absoluta y donde, por lo tanto, contarnos la historia es importante, pero si para contar la historia hay que sacrificar fragmentos en pos de una secuencia súper espectacular de una batalla, no va a pasar nada porque, señores, estamos en el audiovisual y en la comunicación de masas. No le va a pasar nada al público por no identificar la batalla de Isos y Gaugamela como dos batallas distintas, si las podemos fusionar y queda claro quién ganó a quién y qué consiguió Alejandro. Y entonces en esta batalla, no, perdón, en esta película, las dos batallas más importantes eran Gaugamela
a diferencia de la otra película que sería Isos, y la batalla del Hidaspes que no aparecía en la película anterior, pero era la única batalla que aparecía en la primera película que hemos visto. Entonces, fijaos cómo hay una selección de secuencias de la historia que nos van a dar como resultado un relato cinematográfico que va a ser muy diferente según el momento en el que contamos la historia y el lugar desde el que la contamos. ¿Por qué se hace esta película? Pues ya no solo por la cantidad de recursos estéticos que tenemos, sino porque pensad que en esta época, y es ahí la parte de contemporaneidad que tenéis, en esta época tenéis que pensar que hacía 3 años de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Estados Unidos está en plena guerra en Afganistán. Si nosotros miramos estas películas, o en concreto esta película del 2004, vamos a ver cómo los persas están representados casi todos con una barba que recuerda a los afganos, que eran el gran enemigo de Estados Unidos en ese momento, porque estaban en guerra y habían hecho ese atentado. Bin Laden había hecho el atentado. Por lo tanto, es una película que pone o que habla del fanatismo religioso, que habla de una estética oriental que se ha estereotipado a partir de este contexto bélico entre Estados Unidos y Afganistán y que utiliza las arengas y la voz en off de los personajes, es Ptolomeo el que narra la historia, como una narración, como si fuera un discurso político propio de este principio del siglo XXI. Entonces, la película le vamos a tener que dar también ese valor añadido. Dentro de esta película, pues hombre, hay toda una serie, en las siguientes imágenes, diapositivas, pues tenéis imágenes. Sabemos que la Biblioteca de Alejandría y el Faro de Alejandría no podían estar al mismo tiempo en el mismo lugar, pero si tenemos que situar a Ptolomeo en Alejandría, pues qué mejor que situarlo dentro de la biblioteca, que es uno de los elementos distintivos. ¿Y cuál es el otro elemento que necesitamos? El faro, el famoso faro de Alejandría, aunque cronológicamente no sea correcto. Como también el mapa que aparece, que está completamente es anacrónico completamente, o seguimos con esa idea, en las siguientes vemos un poquito, pues seguimos con esa idea de la Grecia clásica, pero allá de la ruina, de las columnas que no tienen color, es decir, retomamos aquellos elementos que socialmente nos interesan porque al final esto es un discurso que va a recibir el público. Y entonces el público recibiría de una manera extraña si nosotros nos ponemos a representar los templos griegos con color, porque no los han visto con color. Porque lo que han visto son imágenes y fotografías y vídeos de los templos griegos pues, de mármol, con el color del mármol, pero no con la cáustica azul o roja que podían tener en aquella época. ¿No? Sí que en algunos contextos lo vamos a tener, pero bueno, en las siguientes imágenes ya vemos también esa representación idealizada y grandilocuente de Babilonia, ¿no? Los jardines colgantes. Claro, ¿qué tenemos? En el Museo de Berlín tenemos la Puerta de Istar. Eso sí sabemos representarlo, pero que Babilonia fuese así, hombre, si nosotros vemos una imagen ahora de Babilonia y comparamos con esto, pues seguramente no se parece en nada, porque no queda prácticamente nada. Ahora ya parece que se puede visitar el lugar, pero todo esto es una idealización a partir de unos textos y a partir de una construcción romántica que se hace en la época de Alejandro. ¿Qué es más importante? ¿Contar la vida de Alejandro tal cual sucedió? ¿O demostrar que es un señor que conquistó el mundo y llegó a lugares preciosos y desconocidos que no se habían visto antes? Pues esto segundo es más importante, de la misma manera que las fortalezas de Bactria se representan como si fuesen la ciudad de Tombuctú en Mali, por ejemplo. ¿Eh? O lo que os decía antes en la siguiente, de la cuestión del color y de la estética. El color es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo cambia el color entre la batalla de Gaugamela, con las arisas aquí representadas y con ese plano general espectacular de las tropas, frente a las batallas que se producen en India, que en realidad están grabadas en Tailandia, pero donde cuando Alejandro cae, el color pasa del verde al rojo para demostrarnos que está herido de muerte y que Bucéfalo muere también aquí. Es decir, cómo la estética es un elemento importante cuando analizamos el cine. ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí, bueno, ya para terminar un poquito con Alejandro, secuencias inventadas.
No sé si habéis visto la película. Si no la habéis visto, vais a ver que hay un momento en el que se habla de la vida de cuando Alejandro es joven, en el que va con su padre, con Filipo, va a una especie de gruta y en la que en esa gruta hay una serie de pinturas y una de ellas es la Medea. Y entonces, para contar un poco esa historia y conectar con el mundo clásico, ¿no? Es decir, esa asesina de sus hijos y entonces ahí se va a mezclar. Es una secuencia que está completamente descontextualizada por la invención que tiene, porque esto no tenemos constancia de que sucediera, pero que nos permite conectar muy bien el relato que tiene, o la relación, mejor que el relato, que tiene Alejandro con su padre y con su madre. Cuando hablábamos de planos, fijaos cómo Angelina Jolie, que representa a Olympiade, es siempre el personaje que está arriba y Alejandro está siempre abajo. En la película se muestra mucho la dominación que tiene la madre con el hijo. Y aunque él es más alto que ella, los planos y la posición de la cámara siempre nos lo van a enseñar al revés, porque de esta manera entendemos que el que no tiene poder es él cuando está delante de ella. Por lo tanto, yo os decía antes, la estética es muy importante en el cine y este es un muy buen ejemplo de cómo una posición de cámara nos está contando muchas cosas sin necesidad de un diálogo o sin necesidad de ser o mirar si la fuente lo dice así o no lo dice. Es decir, cómo yo puedo transmitir un mensaje más allá del relato contado por la fuente. Y ya para terminar, porque tampoco me quiero extender mucho, vamos a ver cómo si nos vamos al lado contrario y lo comparamos, tenemos Ashoka, que es una película del año 2001, que como veis es relativamente contemporánea a la película que hemos contado antes. Ashoka de Santos Sivan es una película que si la veis, bueno, está ahora en alguna de estas plataformas de streaming que tenemos a disposición un poco en muchos países. Porque Shah Rukh Khan, que es el protagonista, es productor, tiene su productora y ha firmado, bueno, firmó hace unos años un contrato con estas plataformas para difundir el cine indio. ¿Qué cine se difunde? El cine Bollywood. ¿Y qué industria es la que hace esta película? Evidentemente Bollywood. Ashoka es el primer emperador de la India antigua, que quizá no lo habéis estudiado porque es un poquito más extraño llegar hasta estos lares. Ashoka es un señor que unifica un territorio, lo que es la antigua India, cambia la religión y empieza a transformar también el paisaje urbano de la India. Es decir, él construye muchos edictos, construye muchos edificios, él aplica la construcción de la piedra por primera vez en el territorio. Y además pone el budismo como religión oficial. Por lo tanto, la piedra le va a servir como testimonio para dejar constancia de cómo han sido sus actos. Ashoka es posterior a Alejandro. Cuando Ashoka reina, él ya tiene la trayectoria de documentar la historia que los griegos han dejado como herencia. Por lo tanto, esto es muy importante. Antes de este señor, prácticamente no se sabía nada de lo que pasaba en la India, a no ser que lo contasen los griegos. Los primeros conocimientos que nosotros tenemos de, por ejemplo, la capital, Pataliputra, que ahora os enseñaré alguna imagen, es a través de Megástenes, que es el embajador griego que llega a la corte Maurya y que escribe sobre la ciudad de Pataliputra y describe la ciudad de Pataliputra. Pero si no, no tendríamos información. Entonces, bueno, esta película, las siguientes, aquí es donde igual habría algún vídeo, pero bueno, esto lo podéis encontrar fácil si ponéis el nombre. Ashoka la tenéis a disposición en YouTube. Está disponible y creo que la tenéis además como por bloques y subtitulada, o sea que hay que tomarla con calma, son más de 3 horas de película, pero que sepáis que la podéis ver de manera gratuita. ¿Quién es Ashoka? Rápidamente. Ashoka es el nieto de un señor que se llama Chandragupta Maurya, que es el que en realidad, el único que entró en contacto con Alejandro dentro de esta dinastía. Chandragupta es un señor que consigue de alguna manera hacerse con el poder y crear un gran imperio, unificar un gran territorio que acabará unificándose definitivamente en tiempos de Ashoka, que será su nieto.
El hijo, Bindusara, es un personaje del que prácticamente no tenemos información, solo sabemos que tuvo muchos hijos y que fue un gobernante bastante pésimo. Y luego ya pasamos a las informaciones de Ashoka, que decimos es el emperador más importante de la India. Se convierte al budismo en el más o menos en el 252 antes de Cristo y construye una serie de edificios y de edictos que son los que va a ubicar en distintas partes de su imperio, que lo vemos en la siguiente diapositiva para que entendamos cómo es la unificación. En la parte de la izquierda es el territorio, en la derecha vemos el territorio y las palabritas, bueno, los nombres son los edictos que él manda erigir. Es decir, son los primeros textos documentados que podemos tener de la corte Maurya. Este señor modifica la historia de la India, la unifica por primera vez, a pesar de ser muy violento, y deja un testimonio tan importante que cuando la industria cinematográfica se plantea hacer una película sobre historia, inspirándose en otras películas, como ya hemos visto que ya se habían hecho, decide hacerla sobre este señor. Por ejemplo, ¿qué hace la película? Pues la película, si vamos a las siguientes diapositivas, vamos a ir viendo cómo modifica todo. Esta foto que tenéis aquí es lo que queda hoy o lo que los restos arqueológicos nos dejan ver de lo que sería la antigua ciudad de Pataliputra. Una ciudad que tendría pues un palacio con una sala hipóstila que se parecería mucho a la sala hipóstila de Persépolis, es decir, habría una influencia persa muy grande, porque evidentemente los persas también llegan a este territorio. Como veis, os encontró un capitel con una influencia muy clara de lo que es el helenismo, pero no queda absolutamente nada más, porque la ciudad de Patna actual está encima de los restos y no se ha excavado. ¿Qué hace la película cuando tiene que representar Pataliputra? Pues se va, como veis, a un palacio del siglo XVIII, que es el Palacio de Maheshwar, y lo utiliza como el Palacio Real. Claro, si nosotros nos ceñimos a lo que las fuentes nos dicen y a lo que la arqueología nos cuenta, en Pataliputra no existía la piedra. Era una ciudad construida en madera, con algunos edificios que empiezan a pasar de la madera a la piedra, pero que desapareció prácticamente en su totalidad porque el material era perecedero. El cine indio no se plantea si Pataliputra era de una manera o era de otra. El cine indio sabe que Pataliputra era la capital y por lo tanto busca un lugar que represente el esplendor de lo que podría ser una capital antigua. Si el Palacio del 18 ya consideramos que no es contemporáneo para ellos, pues puede servir y entonces lo que hacen es perfectamente utilizarlo para representar. ¿Por qué usan este palacio? Porque si este palacio está cerca de un río y sabemos que Pataliputra estaba al lado del río, por lo tanto hay un criterio que se aplica, pero que no nos de alguna manera prohíbe realizar una película si no tenemos todos los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia, la siguiente, ¿no? Aquí tendríamos un vídeo cortito, pero como digo, lo podéis ver en internet sin problema, de una de las secuencias de la película con esas escalinatas, ¿eh? Un poco esa recreación. Más elementos descontextualizados. Bueno, pues la gran batalla que es contra el reino de Magadha por parte de Ashoka y cuando él, digamos, derrota y conquista el reino de Magadha se da cuenta de que ha cometido una carnicería y entonces ahí decide abrazar el budismo. El reino de Magadha, de la misma manera que el resto de la India, no tenía la piedra como material de construcción. Pero yo necesito para la película y para que mi espectador entienda que era un reino poderoso que ofrecía resistencia al gran emperador, que eso se tiene que representar en edificios. Por lo tanto, en la película se van a utilizar templos del siglo XII en otro espacio que nos van a servir perfectamente como enclave urbano de lo que sería la antigua Magadha. ¿Sí? La siguiente diapositiva, bueno, tenemos una imagen de Shahrukh Khan.
que también aquí había, porque aquí era para explicaros un poquito con el vídeo la cuestión estética del montaje, de cómo se va a establecer un diálogo sin hablar entre dos personajes, pero rápidamente para que entendáis quién es Shahrukh Khan. Shahrukh Khan es, lo llaman el rey Khan, el King Khan, porque es el actor más importante de la India. Más importante del cine indio es el rey. Y evidentemente cuando hay un planteamiento de hacer una película sobre el gran emperador indio, no podía ser otra persona quien representase a Ashoka, tenía que ser él, por eso aparece en esta película. Luego lo que tenemos, pues en las siguientes, vamos a ir viendo cómo se va reciclando algún elemento de arquitectura. Los shaityas y los viharas son las construcciones religiosas que existen en esa época en la India. Son las únicas que están en piedra, porque en realidad se construyen, son grutas que se construyen en las montañas. Es decir, que se excava la montaña. Y como de estas sí se conservan, bueno, pues aquí la producción de la película decidió acercarse. Pero si vamos más adelante, podemos pasar, por ejemplo, la diapositiva a la siguiente, vamos a ver cómo de esta época los monumentos funerarios o los monumentos más destacados religiosos son los stupa. Stupa es un monumento en el que hay una reliquia de Buda. La más conocida sería la estupa de Sanchi del siglo III y del siglo II antes de Cristo. Y esa estupa, de la que tenéis una representación en la parte inferior, no existe hoy. ¿Qué se hace? Bueno, pues evidentemente se va a ir a estupas que sí existen y que se conservan, como las de Anuradhapura en Sri Lanka, que son del siglo III al siglo I, más o menos de la misma época, que nos van a servir de enclave perfectamente. Hasta aquí todo va bien. Pero, ¿cómo transmito yo que Ashoka se transforma al budismo? Pues lo transmito a través de la siguiente imagen. Claro, yo aquí tengo un problema que aquí los historiadores se llevarían las manos a la cabeza porque en época de Ashoka, en esta época, no se representa a Buda de forma antropomórfica, porque estamos en un budismo muy primitivo, que es el budismo Theravada o Hinayana. Es un budismo en el que se representa a Buda a través de un león, a través de las huellas de los pies, a través de una serie de símbolos que están relacionados con la historia, la mitología de Buda, pero no se le representa a él nunca de manera antropomórfica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues es que a nosotros esto nos da igual, porque lo que tenemos que hacer es que el mensaje llegue y el mensaje llega diciendo, este señor abraza el budismo y para demostrarlo, pues necesito una figura de Buda, que sea un icono fácilmente reconocible. En la película vamos a ver una puesta de sol con este Buda estupendo y maravilloso, que además es un Buda de estilo tailandés, que no tiene nada que ver con el Buda, los Budas que hay en la India, ¿eh? Y lo que hacemos es que el mensaje se transmita. Entonces, si os dais cuenta, estamos repitiendo el mismo patrón que teníamos en el caso de Sikandar. Tenemos un mensaje, queremos que pase, si para ello tenemos que modificar la historia, no pasa nada. La historia en microrrelatos, no la historia de manera general, sino microrrelatos que nos ayudan a contar la historia. Por ejemplo, si la siguiente diapositiva, ya casi estamos terminando, tenéis dos estampas, que son esos pilares donde se escriben los edictos de la ley sagrada de Ashoka, una que es la de la estupa de Sanchi, la del centro es el capitel de Sarnath, ¿de acuerdo? Que se conserva de época de Ashoka, que curiosamente es el elemento que si vosotros buscáis una imagen de la bandera actual de la India, vais a ver que está representado el capitel de Sarnath en esa bandera. Entonces, fijaos cómo esta imagen tiene un peso importantísimo todavía hoy. Es algo que no podemos obviar y entonces tenemos que presentarla. ¿Cómo la presentamos? Pues no la vamos a presentar necesariamente con la forma del capitel, sino que la vamos a representar a través de la presencia de distintos leones que van a aparecer en el trono, que van a aparecer en las columnas de los palacios y que van a estar inspirados, muchos de ellos, el del trono por ejemplo, en el león que aparece en la bandera de Sri Lanka.
¿Por qué? Pues para evitar una serie de conflictos quizá identitarios con el contexto contemporáneo de la India, porque sabéis que la India tiene también un pequeño conflicto interno y que luego tiene sus luchas con la zona del Kashmir, con Pakistán, etcétera. Es decir, que se radicaliza en algunos contextos desde la política y por lo tanto yo tengo que llevarla a un terreno que sea lo más neutro posible. Y para llevarlo, pues me voy a un símbolo como el león representado en la bandera de Sri Lanka, que va a ser el que va a influir en la representación del león, por ejemplo, del trono que tenemos aquí. Entonces, si ya nos vamos a ver cómo son esos recursos en la película, vamos a ver que hay un uso y un abuso de la estética de la emoción, no solo en el cine indio, sino como hemos visto también en Alejandro, en la película de Rosen de los años 50, y cómo se recurre en el cine a toda una serie de metáforas dialécticas y visuales que van a ser la base para contarnos la historia. Porque insisto en esta idea, que es un poco la conclusión a la que vamos a llegar, el cine no pretende contarnos la historia tal y como nosotros la conocemos según las fuentes. El cine lo que hace es adaptar la historia para que el mensaje que el director quiere contar llegue al espectador. Y ese mensaje puede variar dependiendo del lugar desde el que lo contamos. Por lo tanto, la contemporaneidad nos permite revitalizar el género, que hemos dicho que había estado un poco en desuso entre los principios y luego ya vuelve otra vez a partir del 2000. Nos sirve para revitalizar al personaje histórico, porque luego se han hecho muchísimas producciones hablando de Alejandro, se han hecho cómics, se han hecho muchas cosas. De alguna manera aplicamos una nueva filosofía que estará más acorde con el cambio de milenio y por lo tanto, el cine también nos ayuda a internacionalizar la historia aplicando siempre ese punto de vista particular. Por lo tanto, se restaura y se revaloriza la cultura, en el caso de la popular India, pero lo podemos aplicar también al contexto griego. Y terminaríamos un poco concluyendo cómo con ese traslado de la historia antigua al presente, se critican idealismos políticos que están basados en autoritarismos. Recordad esas imágenes de los carteles. También vemos también la obsesión desmedida del poder político que vamos viendo en cómo los personajes o cómo Alejandro nos sirve para encarnar esa obsesión. Es un personaje obsesionado con su padre, con su madre, con conquistar. Eso se ve muy bien en la película de Oliver Stone. ¿Cómo se puede reforzar la importancia de ser fiel a los ideales, lanzando mensajes de redención, como hemos visto en el caso de Rosen, ¿no? He delatado a todos mis compañeros, pues ahora de alguna manera me voy a intentar expiar mi culpa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se produce ese conflicto de adaptación del que hemos hablado entre el discurso histórico y el fílmico, pero sin olvidar que ese conflicto está porque la finalidad es transmitir un mensaje en un contexto muy concreto que es el de la comunicación de masas. Y nada más, yo termino aquí mi parte para ver si tenéis preguntas, si habéis entendido, antes de que me inviten a marcharme de la universidad, ¿no? Yo creo que tengo todavía un poquito de tiempo, pero Sí, no sé si tienen alguna consulta, ahí dejo un poquito para que se pueda ver. A mí me quedó la duda sobre qué es lo más importante dentro del cine. Si la importancia del mensaje como tal o la credibilidad de los textos de los que se basaban para el guión de la película. ¿Alcanzaste a escuchar? muy bajito, no sé si me puedes Dice, repetir, porque dice que ¿qué te resulta más importante al final en la relación con el cine? ¿Si la historia o esta suerte como de información que se detecta de las películas a ti como historiador? hombre, yo lo primero que busco en una película de este tipo es la historia. Y a mí lo que me interesa y lo primero que hago es ver si la historia que me cuenta la película es la historia real. Tal. Siempre la veo con esa perspectiva.
Pero una vez ya paso ese momento en el que, muy bien, se me ha contado un fragmento de una historia que se conoce y que está documentada, entonces ya paso a ese análisis que a mí me parece más enriquecedor de ver por qué se cuenta de esta manera. Que eso es lo que a mí me aporta como historiador para conectar el pasado con el presente, porque yo creo que no podemos olvidar que estudiar la antigüedad no puede estar desvinculado de estudiar el momento actual, es decir, somos herederos de todo lo que hemos vivido, por lo tanto yo tengo que entender lo que pasa hoy entendiendo también el pasado. Y entonces, a mí me costaría seleccionar una u otra. Sí que lo hago como por etapas. La primera es más qué historia se me está contando y ver en qué coincide y en qué no. Y a partir de ahí ya analizarlo desde una perspectiva más de la estética y del audiovisual. Salir del rol del historiador y Mm. entrar en el rol del, vamos a decir, del historiador del cine, no del historiador de historia antigua. Sí, quizá yo me permitiría agregar una idea a los chicos pensando en su futuro como profesores, porque el cine se usa mucho a nivel escolar, no tanto en las universidades, pero a nivel escolar se usa mucho. Yo haría hincapié en esto que tú comentaste sobre la importancia de darse cuenta que una película no solo refleja un periodo pasado, sino también refleja un presente histórico en el que se filma la película. Y aunque en principio a uno puede parecerle que la película no tiene nada que ver con el presente histórico siempre está colado de alguna manera. E incluso Siempre, ahora siempre aparece. pensaba en lo inmediato para efectos prácticos, como ahora está de fuerte, también acá llegó Gladiator 2, porque yo no sé si tú lo tendrás tan presente, ya que obviamente es de otro país, pero hay un actor chileno, Y Pedro Pascal. Entonces, por esta vía surgió un pseudo nacionalismo, un poco freak, pero surgió en torno a ver Gladiator 2 porque está Pedro Pascal, ¿ya? Bueno, más allá de que eso a todos nos puede causar simpatía o risa, yo dejaría la inquietud a los chicos, incluso yo misma. ¿Qué aspectos del presente están revelados en Gladiator 2? Porque hay, no me refiero a los tecnológicos, que hay varios, digamos, propios de que ese tipo de escena habrían sido imposibles hace 15 años atrás porque la tecnología cinematográfica es otra. No, bueno, aunque ya la tecnología algo dice del presente, no de la época de la película, sino ideológicamente, que pudiera estar reflejado a este propósito. No sé si lo compartes. ¿Tú la viste la película? no, todavía no la he visto. Ah, ya. Pero bueno, no, sí, no es spoiler, es un análisis que por ahí leí una reflexión a propósito de Gladiator 2 muy interesante, que decía que Gladiator revela cierta voluntad de Ridley Scott, el director, por poner en televisión algo así como una versión romana de Game of Thrones. ¿Por qué? Porque hay diversos frentes que le restan épica a la película y se pierde en este fragmento de diversos frentes que la primera no tenía, porque la primera Mm. era muy épica, muy del héroe, del malo, muy binaria. En cambio, esta se disgrega en muchas cosas cuando yo leí este comentario dije, uy, esto me parece bastante acertado, porque para hacer esa aplicación uno tiene que haber pasado por la conciencia de que fue Game of Thrones, que es fue un fenómeno más o menos reciente de televisión, de serie, pero que marcó la manera de concebir los audiovisuales. Ahora sería el ideal Mm. ver con otras películas y en particular con lo de Alejandro. Así que, bueno, por la hora te damos un aplauso. Bueno, muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias por la invitación. A pesar de los problemas que hemos tenido, yo creo que, bueno, quedo a disposición, evidentemente, si
si os interesa, si queréis, si a los alumnos pues quieren saber un poquito más. Claro, yo me dedico, ya os digo, yo ahora pues hago cosas más de cuestiones contemporáneas por el trabajo que tengo y el puesto que tengo en la universidad, pero sigo Ujú. haciendo cosas, sobre todo con este grupo, en las que no nos cerramos a un tipo. De hecho, esta compañera que se dedica a la musealización del cine es especialista en cine de terror. Y ella analiza muy bien el contexto contemporáneo de una sociedad a través de las películas de terror. Es decir, que el cine abre muchas puertas a analizar la historia desde muchas perspectivas y eso es lo que es interesante, que puede ser antigua, medieval o incluso contemporánea, pero siempre hay esa mirada distinta a la que a veces no estamos acostumbrados en las clases y que es verdad que tenemos que ir introduciendo la imagen cada vez más para entender o para contar la historia de una manera distinta, ¿no? O para que se transmita de una manera también diferente y para completar la formación que hemos tenido en las aulas durante mucho tiempo. Sí, Pero bueno, muy en todo bien. caso, muchísimas gracias Gracias a ti, y muy amable por la buena disposición y la perseverancia en no caer cuando nos cayó internet. Chao, un abrazo. adiós, un abrazo.